Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar aquí en este curso teórico de orientación mediúnica que está siendo dirigido por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena, y hacemos parte de este curso también los de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, Sembradores del Camino de Bogotá y CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, haciendo parte activa de estas reuniones. Y también, pues, nuestros amigos de diferentes partes del país y de otros países también que nos acompañan. Entonces, una vez más, darle gracias a Álvaro Vélez por su disposición, por su amabilidad en preparar estas reuniones. Y como toda charla espírita, iniciamos con una oración. Vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Aguilera, de Sembradores del Camino de Bogotá, que nos haga esta oración inicial. Adelante, Nancy. Pensamiento de amor al Padre Creador, el Maestro Jesús, protectores, guías y tutores de todos los centros espíritas presentes, guías de amor, igualmente les pedimos, los guías, orienten, iluminen esta noche para que todo el conocimiento que vamos a recibir a través de este Álvaro sea bien esclarecido y contribuya a nuestra formación integral como espíritas. Estemos dispuestos con estos conocimientos, poner al servicio las facultades que el amor se nos ha dado y con las cuales nos hemos comprometido a servir y profesar. Entonces, gracias a todo el mundo espiritual que nos acompaña en esta tarea, que se cumpla de acuerdo a los objetivos propuestos y a los planes del mundo espiritual superior. Para todos, que en nuestros hogares haya paz, armonía, prosperidad, salud y bienestar general. Mil gracias. Gracias. Así sea. Gracias, Nancy. Bueno, le recordamos que es la sesión número 14 de este curso de orientación mediúnica, la segunda parte de la identidad de los espíritus comunicantes. Adelante, Álvaro, muchas gracias. Gracias, saludos, buenas noches a todos. Gracias por participar en una clase más de este curso teórico de orientación mediúnica. Para continuar con la segunda parte del tema de la identidad de los espíritus comunicantes, desarrollado por el maestro Allan Kardec en el libro de los Medium, como todo espírita estudioso sabe. Y habíamos dejado el punto en las recomendaciones y las conclusiones que Kardec nos presenta, resumidos sobre los medios de reconocer la cualidad de los espíritus en los siguientes principios, ¿no? Este es un resumen, porque habíamos dejado hasta el punto 10º. Primero, no hay otro criterio para discernir el valor de los espíritus que el buen sentido. Recordemos que Kardec insistía mucho, además de la lógica, de la razón y la confrontación con la ciencia, el buen sentido, el sentido común. Toda fórmula dada a este efecto por los mismos espíritus es absurda y no puede dimanar de espíritus superiores cuando hay un formulismo en un criterio para definir la calidad o la identidad de un determinado espíritu. Segundo, se juzga a los espíritus por su lenguaje, habíamos visto en la clase anterior, y por sus acciones. ¿Y cuáles serían las acciones de los espíritus comunicantes? Sus mismos mensajes, pero en ellos va expresado, además del lenguaje, además de la forma y el canal por el cual se están comunicando en una reunión mediúnica, son los sentimientos que ellos expresan o inspiran y los consejos que dan. Sin embargo, pues las acciones de los espíritus en el mundo espiritual son muy variadas, porque ellos desarrollan en el mundo espiritual una serie de actividades propias de su naturaleza, de su conocimiento, de su estado y propias del lugar en donde ellos están ubicados, pues todos no están juntos, ni el mundo espiritual
tampoco es una sola dimensión, son distintas franjas vibratorias en las cuales se ubican los espíritus según su grado evolutivo. Pero con respecto a la comunicación dentro de una sesión mediúnica, su acción, además de ser transmisores y de emitir sus propias vibraciones que el medium puede sentir, son los sentimientos que inspiran y los consejos que dan, además del contenido de los mensajes que transmiten. Tercero, siendo admitido que los espíritus buenos no pueden decir ni hacer sino el bien, todo lo que es malo no puede venir de un espíritu bueno. Cuarto, los espíritus superiores tienen un lenguaje siempre digno, noble, elevado, sin mezcla de ninguna trivialidad, y esto hay que tenerlo muy en cuenta ante todos los directores de sesiones mediúnicas, porque si un espíritu pretende ser superior y él mismo se anuncia como un espíritu superior, pero su lenguaje es indigno, es bajo, tiene muchas mezclas y cosas extrañas, pues indudablemente no procede. Y además que el espíritu está mostrando su presunción, su ego, ¿no? Jamás se alaban ni hacen nunca ostentación de su saber ni de su posición entre los espíritus, no como aquellos espíritus que llegan diciendo, yo soy tu espíritu guía, yo los protejo a ustedes, yo los oriento, los conduzco. Es decir, se van dando títulos, muestran una ostentación o dicen que están en un nivel superior. Ya eso es síntoma de que no emana esa comunicación de un espíritu bueno o elevado. El de los espíritus inferiores o vulgares tiene siempre algún reflejo de las pasiones humanas. Ya habíamos visto esto en la clase anterior. Quinto, no es menester juzgar a los espíritus bajo la fórmula material y la corrección de estilo, pero sí el sondear el sentido íntimo, examinar sus palabras, pesarlas fríamente con madurez y sin prevención. Hay que tener en cuenta que hay espíritus que han desencarnado hace mucho tiempo o en siglos anteriores, o de pronto hablan en un idioma distinto al idioma propio del medium. Allí la comunicación va a tener una serie de encadenamientos para que el pensamiento del espíritu comunicante, aunque se haya expresado en otro idioma, se traduzca en el vocabulario propio del medium. Pero a veces no hay esa corrección de estilo porque primero se han desprendido hace rato de, de la sintaxis, ¿no? Y en otro sentido, pues han acostumbrado ya a utilizar el lenguaje del pensamiento, además que puede haber pobreza en el lenguaje del propio medium. Recordemos que los espíritus toman de los recursos intelectivos, vibratorios y morales del medium por el cual se están comunicando. De tal manera que pueden a veces haber ciertas cosas en la corrección del estilo, pero es importante entonces sí las palabras, porque de pronto si no hay una estricta corrección o si el espíritu comunicante tenía el lenguaje español del siglo XVII y de pronto no coincide exactamente, pero las palabras hay que examinarlas, el contenido y la intención que tiene el espíritu en ese mensaje. Sexto, el lenguaje de los espíritus elevados es siempre idéntico, si no en la forma, al menos en el fondo. Los pensamientos son los mismos. Cualquiera que sean los tiempos y el lugar, pueden estar más o menos desarrollados según las circunstancias, las necesidades y la facilidad de comunicar, pero no serán contradictorios, como habíamos comentado anteriormente. Esta fue la situación que vivió Hipólito León de Niza-Rebel, Allan Kardec, cuando empezó a tomar primeros contactos con las reuniones mediúnicas hacia 1855 en París, y se dio cuenta que los espíritus que se identificaban con un determinado nombre no se contradecían, decían las mismas ideas, aunque él asistió a 3 grupos diferentes, grupos mediúnicos, no se podían llamar todavía centros espíritas, porque no estaban constituidos como centros espíritas, sino como grupos en los cuales se practicaba la mediunidad en la ciudad de París. Entonces, Kardec tenía el cuidado, la precaución de anotar las respuestas que los espíritus daban a ciertas preguntas. Y él
nuevamente las planteaba en otro grupo en donde habían otros mediums, sin revelar cuál era el contenido de lo que había recibido en el grupo anterior. Y se fue dando cuenta que los espíritus elevados tenían un lenguaje idéntico, más que todo en el fondo, y no había contradicción, había una unidad en sus criterios y en sus conceptos, y esto le fue dando una seguridad, una garantía. Y esto es lo que caracterizó a Allan Kardec como un verdadero investigador de la mediunidad. Séptimo, los espíritus buenos no dicen sino lo que saben. Se callan o confiesan su ignorancia sobre lo que ellos no saben. Los malos, los inferiores, hablan de todo con seguridad, sin cuidarse de la verdad. Esa es otra de las características para identificar, si no el nombre propio del espíritu comunicante, por lo menos saber a qué clase, a qué orden pertenece esa entidad comunicante. Y no van a faltar nunca espíritus que quieran engañar, ante todo si son reuniones de principiantes o reuniones para espíritus sufrientes y necesitados o para espíritus obsesores, para atender la tarea de desobsesión. Octavo, se reconocen también los espíritus ligeros con la facilidad que profetizan el porvenir y precisan los hechos materiales que no nos está permitido conocer. Ya habíamos comentado este tema de esos falsos profetas que abundan en la erraticidad en el mundo espiritual, que quieren figurar y engañar a los grupos, a los medios, a los directores, haciendo profecías, anunciando catástrofes y diciendo en qué año y en qué día y en qué mes se van a producir. Esto es producto del nivel de esos espíritus ligeros o inferiores. Los espíritus buenos no nos pueden hacer presentir cosas futuras cuando este conocimiento puede ser útil. Es decir, ellos no van a señalar una fecha, un año, un mes, nada así. Son muy prudentes en anunciar sí, catástrofes, ¿no? No es el papel del espiritismo tampoco anunciar catástrofes futuras, sino esclarecer al ser humano, mostrarnos nuestra realidad espiritual, impulsarnos hacia el progreso moral y espiritual. Entonces no corresponde al espiritismo hacer vaticinios. Y quienes los hacen o son mediums que no están bien estructurados o están asesorados por espíritus que quieren engañar. Pero los espíritus buenos, por ejemplo, como nuestro espíritu guía o algún espíritu protector o algún espíritu familiar que nos quiere mucho y que tiene un cierto esclarecimiento, puede hacernos presentir cosas sin que tenga que comunicarse específicamente, porque todos tenemos un grado de sensibilidad mediúnica, un cierto grado de sensibilidad espiritual, que es la que permite en la inspiración que nuestros guías, nuestros protectores y espíritus familiares puedan intuirnos a lo largo del día en ciertos momentos aquello que ellos consideran necesario para el desenvolvimiento de nuestra vida. Y no quiere decir esto que ellos anden manipulando nuestra vida o detrás de nosotros dictándonos cada cosa que tenemos que hacer, porque ellos en su conocimiento, en su sabiduría, intervienen cuando ven que es necesario intuirnos o inspirarnos alguna decisión, cuando nos ven confundidos, cuando ven que vamos a correr un peligro o vamos a tomar un mal camino, aquello que llamamos la voz de la conciencia. Muchas veces es la advertencia que los buenos espíritus nos quieren dar sobre lo que estamos haciendo o pensamos hacer. Noveno, los espíritus superiores se expresan sencillamente, sin ser prolijos. Su estilo es conciso, sin excluir la poesía de las ideas y de las expresiones, claro, inteligible para todos y no necesita esfuerzo para ser comprendido. Tienen el arte de decir muchas cosas en pocas palabras, porque cada palabra tiene su comprensión. En cambio, los espíritus inferiores o falsos sabios, falsos profetas o pseudo sabios o espíritus de falsa instrucción ocultan con palabras huecas y el énfasis vacío de los pensamientos, el énfasis vacío de sus pensamientos. Como no tienen muchas ideas, entonces
sus mensajes están muy ricos en palabras huecas, rimbombantes, exageradas, presuntuosas, que indican su naturaleza. Y décimo, que fue el último punto que vimos en la clase anterior, los espíritus buenos nunca mandan, no se imponen, sino que aconsejan. Y si no se les escucha, se retiran. Sí, porque respetan nuestro libre albedrío, respetan nuestra autonomía. Solo inspiran, aconsejan, mientras que los malos son imperiosos, dan órdenes, hagan esto, hagan lo otro, dan órdenes incluso para la organización del centro espírita. Quiten esto, hagan esto. Eso ya indica que no son lo que dicen ser. Quieren siempre ser obedecidos, pero no se van aun cuando no lo sean, no, aunque no lo sean obedecidos. Bien, entonces, el punto 11, los otros puntos que menciona Kardec en el libro de los medium son los siguientes. Los espíritus buenos no adulan. Cuando se hace el bien, lo aprueban, pero siempre con reserva. Los malos hacen el elogio exagerado, estimulan el orgullo, como ya vimos, estimulan la vanidad, predicando la humildad y procuran exaltar la importancia personal de aquellos cuya voluntad quieren captarse. Es decir, esto puede suceder, lo hemos presenciado, ¿no? En situaciones de espíritus que quieren ganarse la confianza del director de reuniones y lo adulan o exaltan las cualidades de un directivo, de un presidente de institución, o exaltan las cualidades de un determinado medium, fomentan la discordia, fomentan los celos. Eso no lo hacen los espíritus elevados. Y aprueban el bien cuando vemos que hacemos algo bueno, pero sin exageración. 12. Los espíritus superiores no hacen caso de las puerilidades de la forma en todas las cosas. Solo los espíritus vulgares pueden dar importancia a los detalles mezquinos incompatibles con las ideas verdaderamente elevadas. Toda prescripción meticulosa es una señal cierta de inferioridad y superchería de parte de un espíritu que toma un nombre imponente o un nombre famoso, venerable o correspondiente a una entidad elevada, ¿no? Porque como vimos, ellos fácilmente, cuando tratan de engañar, y estos son los espíritus del tercer orden, que son los espíritus imperfectos, no dudan en adornarse con nombres famosos, adular al medio, al director, ser meticulosos, dar órdenes, etc. 3. Es preciso desconfiar de las palabras extravagantes, ridículas, que toman ciertos espíritus que quieren imponer a la credulidad. Y sería soberanamente absurdo el tomar estos nombres por lo serio o tomarlos en serio. Es más o menos un resumen de lo que hemos visto anteriormente. 14. Igualmente es preciso desconfiar de los espíritus que se presentan muy fácilmente bajo nombres extremadamente venerados y no aceptar sus palabras sino con la más grande reserva. En esto sobre todo se necesita una comprobación severa, porque a menudo es una máscara que se ponen para hacer creer sus relaciones íntimas con espíritus adelantados. Por este medio adulan la vanidad del medium y se aprovechan de ella para inducirle muchas veces a cosas extrañas, ridículas y a veces a cosas peligrosas. Hemos visto a lo largo de la trayectoria del movimiento espírita nacional e internacional en algunos ámbitos, en grupos no bien estructurados, en donde o de principiantes o novatos o que no tienen una buena orientación, espíritus que no dudan en decir que son la Virgen María, San Francisco de Asís, o dicen que son el propio Cristo, o son tal o cual personaje o profeta. Y en casos extremos dicen que yo soy Dios. Y hay personas que en su ignorancia aceptan todas estas manifestaciones. Por lo tanto, hay que poner en duda cuando se trata de nombres venerables, a menos que sea algo reiterado
y que el director de reuniones esté notando algo de valor en ese tipo de mensaje. Pero cuando son falsos, falsedad en estas identidades, los espíritus dicen cosas raras, cosas extrañas, ridículas, contradictorias. Como vimos anteriormente, hay que pasar por el tamiz de la razón, de la lógica, del sentido común, de los conocimientos espíritas ya bien cimentados, ¿no? Y la ciencia en su momento. Pero cuando hay un espíritu que contradice la lógica, el sentido común, la prudencia, lo que la ciencia ha demostrado, lo que está expresado en la doctrina espírita, hay que dudar. Podemos poner un ejemplo. La doctrina espírita nos enseña que nosotros estamos conformados de espíritu, periespíritu y cuerpo físico. El espíritu es la parte esencial, no tiene una forma definida. El cuerpo físico es el instrumento de que nos valemos para desenvolvernos en el plano material o en la vida. Y hay una estructura intermediaria entre el espíritu y el cuerpo físico, que es el cuerpo energético, el periespíritu, el psicosoma. Y este periespíritu tiene una serie de propiedades, ¿no? Por ejemplo, es ideoplástico, expansible. Pero si un espíritu dice que es un sabio y viene a decir que el periespíritu no se expande, entonces ya allí está entrando en contradicción con algo que ya se sabe que es demostrado, que el periespíritu es energético, sutil, eh, expansible y obedece a la voluntad y a la fuerza del pensamiento. Pero si un espíritu viene diciendo lo contrario, ya ahí hay que ponerlo en duda. 15. Los espíritus buenos son muy escrupulosos sobre las cosas que pueden aconsejar. En todo caso, siempre tienen un objeto formal y eminentemente útil. Son muy sutiles, son muy suaves, muy educados cuando dan un consejo y nunca regañan. Porque cuando hay un espíritu que está regañando, acusando o señalando, ya es un indicio de que no es un espíritu que tiene una gran elevación, sino un espíritu de mediana condición que todavía está, digamos, apegado a sus costumbres y a sus tendencias de naturaleza mediana o inferior. Deben pues mirarse como sospechosas todas aquellas que no tuviesen un carácter o estuvieron condenados por la razón. Reflexionar maduramente antes de emprenderlas, porque se expondría cualquiera a desagradables mistificaciones. Entonces, en los consejos que dan, pues todo eso hay que analizar. No por el hecho de que son espíritus, haya que mirarlos como unos seres extraños, no, son seres humanos, siguen siendo seres humanos. Llegaron al mundo espiritual en las mismas condiciones en que se fueron, ¿no? Con sus conocimientos, sus tendencias, sus buenas inclinaciones o sus malas inclinaciones. De tal manera que a través del lenguaje, de la intención y del fondo de lo que dicen, vamos detectando a través de la experiencia y del análisis más o menos cuál es la característica dominante del espíritu comunicante. Y si hay cosas extrañas, el director de reuniones, el director de sesiones mediúnicas puede dialogar, interpelar, interrogar para llegar a desentrañar el tipo de personaje que se está comunicando o el tipo de espíritu, cuál es su intención, cuál es su propósito. 16. Se reconocen también los buenos espíritus por su prudente reserva sobre todas las cosas que pueden comprometerse. Repugnan el descubrir el mal. Los espíritus ligeros o malévolos se complacen en aumentarlo, en señalar el mal. Mientras que si un espíritu, por ejemplo, el guía de un centro espírita, está notando que algo no se está haciendo bien en la marcha, la organización, en la dirección de la institución espírita, pueden dar en el lenguaje que hemos dicho, unos consejos, ¿no? Pero no acusan directamente. Dicen las cosas de tal manera que nosotros sabemos a qué se están refiriendo, mientras que los otros lo hacen de una forma directa con mala intención. 17.
Los espíritus buenos prescriben solo el bien. Toda máxima, todo consejo que no esté estrechamente conforme con la pura caridad evangélica no puede ser obra de espíritus buenos. Entonces, prescriben el bien, hacen buenos consejos, buenas recomendaciones, buenas oraciones, pero no fomentan, como habíamos dicho, la división, el alejamiento. Por ejemplo, no estudien, es decir, no estudien. Esto abundaba mucho en los primeros tiempos cuando estaba incipiente el desarrollo de las instituciones. Los espíritus farsantes decían, no estudien más, dejen esos libros allí cerrados, guardados, que yo vengo a darles la enseñanza. A partir de hoy, yo les voy a dar toda la enseñanza. Y mucha gente seguía esa recomendación equivocada. 18. Los espíritus buenos aconsejan siempre cosas perfectamente racionales. Toda recomendación que sea parte de la línea recta del buen sentido o de las leyes inmutables de la naturaleza indica un espíritu limitado y por consiguiente poco digno de confianza. En cierta forma, ya este punto estaba adelantado. 19. Los espíritus malos o simplemente imperfectos se hacen traición a sí mismos, aun por señales materiales, con las cuales nadie podría engañarse. Su acción sobre el medio es algunas veces violenta y provoca en él movimientos bruscos y sacudimientos o sacudidas, agitación febril y convulsiva, que hace contraste con la calma y la dulzura de los espíritus buenos. Entonces, ya no se justifican después de un proceso de maduración de los movimientos espíritas y de las instituciones espíritas que todavía hayan trances convulsivos, y mucho menos sentar a un medium en el piso o hacer que se revuelque en el piso o de alaridos, etcétera. No, pensando que puede ser algo sobrenatural, por ejemplo, que en la doctrina espírita no existe el concepto de sobrenatural, todo es natural, y aquello que se llama sobrenatural o milagroso es desconocimiento de las leyes que rigen esa fenomenología. Pero en algunos ámbitos fuera del movimiento espírita se han visto entidades que toman a los mediums y los colocan en el piso, hacen que se caigan y todas estas cosas extrañas que no corresponden a la acción de unos espíritus buenos, ni mucho menos dar alaridos, hacer sacudimientos, agitaciones, porque los espíritus, mientras más elevados son, más tranquilos, más serenos son provocan los trances más equilibrados en el medium, y el medium sale con un equilibrio, con un bienestar, con una paz, no le dejan malestares, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también esto. Puede suceder que un medium no bien educado y se comunica a un espíritu de naturaleza inferior, digamos que puede dejarle impregnadas energías densas que hacen que el medium después quede con un agotamiento, quede con un malestar, un mareo, un dolor de cabeza, etc. Cosa que no sucede en las reuniones para espíritus sufrientes o de desobsesión, en donde hay un equipo de espíritus que, aunque traen a este tipo de entidades para que se comuniquen, hacen de tal manera que no permiten que el medium quede con fluidos pesados o una leve molestia que desaparece rápidamente, o se le aplica un pase, ¿no? Un pase equilibrante, y tampoco salen con esos desgastes cuando esto sucede, porque hay exceso de práctica mediúnica o algo no está bien encaminado en su proceso de desarrollo, y menos si son reuniones mediúnicas no espíritas o reuniones mediúnicas no bien orientadas, en donde pueden suceder cosas desagradables. 20. Los espíritus imperfectos aprovechan muchas veces los medios de comunicación de los cuales disponen para dar consejos pérfidos, ¿no? Excitan la desconfianza y la animosidad contra los que les son antipáticos, aquellos que pueden quitarle la máscara a sus imposturas
son sobre todo el objeto de su animadversión. Los hombres débiles son su punto de mira para inducirlos al mal, empleando sucesivamente los sofismas, los sarcasmos, las injurias y hasta señales materiales de su poder oculto para convencer mejor, procuran separarles de la senda del bien. Entonces aquí está muy bien expresado por Allan Kardec todas estas recomendaciones cuando hay espíritus diestros y astutos que quieren apoderarse de un grupo o conducir un grupo por un camino equivocado o alejar a las personas o alejar al medio del grupo. En sus mensajes están plagados de sofismas, sarcasmos, contradicciones, injurias, etc. Bueno, 21. El espíritu de los hombres que han tenido en la tierra una preocupación única, moral y material, si no están separados de la influencia de la materia, están aún bajo el imperio de las ideas terrestres y llevan consigo una parte de sus preocupaciones, de las predilecciones y aún de las manías que tenían aquí bajo. Esto es lo que puede muy bien conocerse en sus lenguajes, es decir, que hay espíritus que de pronto, sin ser propiamente malos o inferiores, digamos que no han logrado trascender mucho en su espiritualización, no se han desprendido y ante todo su desencarnación es reciente. Todavía conservan sus malas tendencias, sus malos hábitos, sus manías, sus modismos y también el imperio de las creencias personales que llevaron, ¿no? Es con el tiempo que se van esclareciendo. En el mundo espiritual hay espíritus que no quieren estudiar o no aceptan las ayudas, no quieren ser rescatados, no quieren ser llevados a instituciones de recuperación, de tratamiento, de reeducación, y mucho menos quieren saber de trabajos útiles que pueden realizar por las demás personas para seguir progresando y evolucionando. Hay muchos rebeldes que prefieren vivir como errantes de un sitio para otro y ellos mucho tiempo quedan apegados a sus antiguos hábitos, manías, vicios mentales y emocionales. Bien, los conocimientos que muchas veces ostentan ciertos espíritus no son la señal de su superioridad. La inalterable pureza de sentimientos morales es en cuanto a esto la verdadera piedra de toque. Ya vimos que pueden haber muchos espíritus que en algunos casos demuestran mucho conocimiento, mucho información más que todo. Están llenos de información y de conocimiento, pero esto no indica su superioridad porque pueden tener un atraso de tipo moral. Entonces, hay que seguir analizando, aunque sean, digamos, una cátedra diciendo conocimientos, pero si analizamos los mensajes vamos a ver que están presumidos de su propio saber. No es menester preguntar a un espíritu para conocer la verdad. Ante todo es necesario saber a quién se dirige uno, porque los espíritus inferiores, también ignorantes, tratan con frivolidad las cuestiones más formales. No basta tampoco que un espíritu haya sido un gran hombre sobre la tierra para tener en el mundo de los espíritus la soberana ciencia. Es decir, personas que acá en la tierra fueron famosos, a veces llegan en deplorables condiciones morales al mundo espiritual, porque acá, aunque fueron famosos, porque se destacaron en el arte, en la ciencia, en la cultura, en el mando, en la administración, y pudieron haberse destacado en estos aspectos, pero en su personalidad no tuvieron un mayor desarrollo de tipo moral, pudieron haber incluso tener vicios, así como la historia nos demuestra que muchas personas muy famosas en el fondo tenían una condición moral muy rezagada, muy deplorable.
De tal manera que no nos debemos dejar impresionar porque un espíritu venga diciendo que fue fulano o sutano, tuvo un nombre famoso, perteneció a una gran familia, tampoco es garantía, hizo un descubrimiento, inventó tal cosa, ¿no? Se destacó en el campo de las artes, ¿no? O fue un mandatario, etcétera. Muchos de estos personajes, no todos, ¿no? Hay de todo en el campo de los mandatarios, los de buen nivel y los de bajo nivel. Se han visto siempre. Por lo tanto, no nos podemos dejar impresionar por el nombre, sino por el mensaje, el contenido, la intención, y esto se va viendo con el tiempo. Solo la virtud puede, purificándole, hacer aproximar a Dios y extender sus conocimientos, es decir, van evolucionando. Incluso personajes que fueron famosos terminaron siendo viciosos o depravados, desviados, corruptos o suicidas, ¿no? O participaron en crímenes, en corrupción, etcétera. Se ha visto de todo en el mundo. Bueno, entonces, la chanza de los espíritus superiores, o podríamos decir ciertas bromas o ciertas expresiones agradables que un espíritu superior o bueno le dirige a una persona porque tiene confianza con ella, ¿no? Dice entonces Kardec que la chanza de los espíritus superiores es a menudo fina y picante, pero nunca trivial. En los espíritus burlones que no son groseros, la sátira mordaz es a menudo oportuna. Bien, entonces vemos aquí que estudiando con cuidado el carácter de los espíritus que se presentan, sobre todo al punto de vista moral, se reconocerá su naturaleza y el grado de confianza que puede concedérseles. El buen sentido no podría engañar. Y así nos aproximamos a los últimos puntos y dice así: para juzgar a los espíritus, así como para juzgar a los hombres, antes es preciso saber juzgarse a sí mismo. Desgraciadamente hay muchas personas que toman su opinión personal por medida exclusiva de lo bueno y lo malo, de lo verdadero y de lo falso. Todo lo que contradice su manera de ver sus ideas, el sistema que han concebido o adoptado, es malo a sus ojos. Es la última recomendación que nos hace Kardec en este resumen de los medios para identificar a los espíritus comunicantes, no tanto en el sentido de identificación nominal, si es fulano o sutana, no, sino el tipo, más que todo el tipo o la clase o el orden al que pertenece. Y que como vimos, tanto en la clase anterior como en la actual, a veces no importa tanto el nombre de una entidad que está dando un buen mensaje, sino la enseñanza, el fondo, el contenido, la intención y el propósito de ese mensaje. Entonces, todo esto nos llega a la conclusión de que siempre tendremos que proceder de esta manera cautelosa, minuciosa, con mucho sentido común, porque se trata de seres a quienes nos están hablando, pero no los estamos viendo. Si acaso de pronto un medio invidente puede estarlo viendo, como en una reunión de hace muchas décadas de un espíritu que había sido un personaje famoso de España, se estaba comunicando y una medium vidente veía que no era ese personaje, le veía un aspecto totalmente distinto y estaba engañando. Allí la evidencia sirvió de apoyo y no correspondía nunca lo que el espíritu decía, quien él decía ser, a lo que los videntes podían ver. Entonces la evidencia puede ser de mucha ayuda, pero aunque no hubiese medium videntes en un grupo, primero el medium que está recibiendo al espíritu, el, el espíritu pues
digamos, el medium puede sentir las vibraciones y saber si es un buen fluido, una buena energía. Para eso son las fases del trance, ¿no? Las fases del trance en donde el medium principiante aprende y se acostumbra a identificar a los espíritus, no por su nombre, pero sí qué clase de entidad le está proyectando los fluidos, y esto puede ayudar también a tener una cierta orientación, además de la evidencia y todo lo que Kardec nos ha presentado en estas dos clases. Bueno, tenemos tiempo suficiente para dialogar. Sí, el Exnei Camacho de SESMAR dice, mi pregunta es la siguiente, los hermanos que parten al plano espiritual y encarnados, que fueron espíritas o algunos medios, se dejan ayudar fácilmente para continuar su tarea en lo espiritual. En el caso de los espíritus errantes, ¿cómo ayudarlos sin que lo perciban? Indudablemente sí que el conocimiento de las doctrinas espiritualistas y también la calidad moral de las personas, aunque no hayan sido espíritas, hayan pertenecido a X o Y religión o no hayan tenido ninguna religión, lo que va a imperar en el mundo espiritual es la moral, la práctica del bien, el servicio al prójimo y todo esto que caracteriza moral y espiritualmente a las personas. Pero indudablemente el conocimiento de la doctrina espírita, que es tan explícito, tan amplio, profundo, detallado, le va a dar al desencarnado una cierta ventaja en el sentido de que sabe lo que le está pasando, sabe que ya está entrando al mundo espiritual, tiene una idea de lo que ha sucedido, sabe que ya está abandonando el cuerpo físico y el mundo material, y como tiene conocimiento espírita, sabe que puede ser invitado a ser trasladado o a ser ayudado. Entonces la persona con conocimiento espírita o espiritualista en general puede identificar fácilmente y ser dócil y aceptar estas ayudas. Mientras que las personas que tuvieron una vida totalmente materialista, viciosa, etcétera, no quieren ser ayudados, rechazan las ayudas, huyen de los grupos de rescatistas que abundan en el mundo espiritual. Hay muchos, hay millares y millares de espíritus que forman grupos de apoyo, grupos de rescate, auxiliares, guías, protectores, que nunca dejan de perder oportunidad de brindar ayuda a muchos espíritus. Otros sí aceptan de buena voluntad, ¿no? Ser trasladados, llevados a una institución, llevados a una ciudad en el mundo espiritual. Esto es muy variable, ¿no? Y los espíritus que deambulan por los sitios, muchos quedan apegados a sus hogares, otros quedan apegados atrapados en los cementerios durante mucho tiempo, a los sitios históricos, a las tierras que les pertenecieron, a sus propiedades, o quedan atrapados en el umbral, en zonas inferiores. La forma más efectiva desde acá, de nuestro mundo material, es orar por ellos, ¿no? Enviarle buenas vibraciones, no dejar de pedir por ellos. Y las vibraciones que les enviamos de mente y de corazón, pues llegan a ellos como un bálsamo, como una brisa fresca, agradable, y sienten que alguien está orando por ellos o sienten que alguien los quiere y los está recordando. Y esto les da ánimo y los abre a la ayuda que los otros mentores le brindan cuando se les acerca. Entonces, y si hay un grupo espírita, un centro espírita que tiene reuniones mediúnicas para espíritus sufrientes y necesitados, entonces los traen para que se comuniquen, beneficiarse de las buenas vibraciones del ambiente y escuchar los esclarecimientos. Entonces la oración es muy importante en este caso. Bien, María Claret Montes dice, en los libros de André Luis se menciona el aprendizaje del esperanto para una mejor comunicación
con los hermanos espirituales. ¿Qué me podría aclarar sobre ello? ¿Sería un plus en el desarrollo de la mediunidad? Muchas gracias. Abel, no capté el sentido de la pregunta. ¿Me la repites, por favor? Sí, claro. En los libros de André Luis se menciona el aprendizaje del Esperanto para una mejor comunicación con los hermanos espirituales. ¿Qué me podría aclarar sobre ello? ¿Sería un plus en el desarrollo de la mediunidad? Muchas gracias. Bueno, no tengo mucho conocimiento respecto del Esperanto y este tema de este idioma universal que fue creado por Lázaro Luis Zamenhof, ¿no? En donde pretendía o intentaba de buena voluntad crear un lenguaje, el Esperanto, que sería más universalista, nobles propósitos de este espíritu. Este, este propósito fue muy acogido en el siglo pasado en muchas instituciones espíritas en Brasil. Fomentaron el estudio y la propagación del Esperanto, pero posteriormente este propósito no tuvo un mayor desarrollo. Esto no quiere decir que todavía no haya movimiento, y en Europa también hay muchos movimientos en favor del Esperanto y hay mucha gente que lo domina. Para el entendimiento entre nosotros acá en la humanidad, de los unos con los otros, porque el ideal es universalista y es el de la fraternidad entre los pueblos en un idioma que identificaran, pero este propósito no superó al idioma inglés, que está llenando ese vacío porque se está constituyendo cada vez más en un idioma universal en nuestra humanidad, ¿no? El inglés y el español, respetando pues todos los demás idiomas, así como el francés fue importante en el campo de la diplomacia, ¿no? Pero realmente no tenemos mucho conocimiento en un sentido espiritual en qué podría ser beneficioso, porque en el mundo espiritual el idioma es el idioma del pensamiento, el lenguaje del pensamiento, que es mucho más universal que cualquier otro idioma de acá de la Tierra. Entonces, digamos que lo que predomina en el nivel espiritual es la vibración moral y la vibración del pensamiento para el acercamiento de los unos con los otros. Bien. Todas las personas desencarnadas pueden transmitir mensajes. Argentina, Vergonza. Bueno, potencialmente sí, porque todos los encarnados y todos los desencarnados tenemos mente, tenemos pensamientos, proyectamos ideas, podemos emitir y recibir fluidos, recibir energía. Lo que pasa es que hay espíritus que están en estado de turbación, de confusión, algunos están en estado de demencia, otros están en estado de postración o en estado de inconsciencia y no son capaces de canalizar un mensaje hacia un medio para ser transmitido. Entonces, potencialmente sí, pero no se encuentran en las condiciones mínimas para transmitir un mensaje específicamente. Mónica Arango. Cuando Kardec concluye que los espíritus manejaban un lenguaje idéntico, ¿se refería que las palabras eran idénticas o el concepto transmitido era idéntico? ¿Significa además que estos espíritus son del mismo nivel científico? Gracias. No se refería a las palabras, sino a las ideas, a los conceptos, al sentido. En eso era, era idéntico, ¿no? Aunque usaran palabras un poco diferentes. Y tampoco eh, tendría que indicar que pertenecían exactamente al mismo nivel, pero sí a un grupo, una cierta franja de conocimientos. Por ejemplo, espíritus que saben de astronomía, hay unos que, si todos se pueden de ese grupo referirse a la astronomía, unos lo van a hacer en términos
de principiante de la astronomía y otros lo van a hacer en términos de muy sabios en astronomía, ¿no? Entonces, aunque se refieran a la misma ciencia, no quiere decir que están en el mismo nivel, sino que hay grados, hay una franja entre la cual hay extremos, el de arriba, el superior y el inferior, grados intermedios, y así con cualquier otra, otra ciencia. Hay una aproximación, pero no hay una total identificación. Esto no quiere decir que no hayan espíritus que perteneciendo al mismo orden y a la misma clase tengan el mismo nivel intelectual y moral y forman comunidades. Y si uno no se puede comunicar, envía a su hermano, a su compañero, que va a venir en su nombre y va a dar un mensaje igual, ¿no? Ahora, José Maldonado también intentó decir algo ahorita. Sí, gracias. Yo solo quería, con respecto a la identidad de los espíritus, está bien aclarado. Lo que yo quisiera saber es si puede un espíritu comunicarse de un encarnado. Se puede también saber que el espíritu está encarnado en la persona, o sea, que está encarnado. No es un espíritu que está en el mundo de los espíritus. Gracias. sí, cuando un espíritu desencarnado se comunica con un medium, no encarna en él, ¿no? Porque nuestro cuerpo es propiedad privada de nuestro propio espíritu. Es decir, no puede haber dos espíritus encarnados en un solo cuerpo. Se habla de incorporación, pero Kardec explica que la palabra incorporarse también es imprecisa, ¿no? No es del todo correcta, porque el espíritu comunicante no se posesiona, no se mete dentro del cuerpo del medio. Comanda su cerebro, comanda su sistema nervioso y hace incluso movimientos y ademanes y da la impresión de que estuviera dentro, pero siempre cada uno de nosotros es propietario de su propio cuerpo y que los espíritus lo que hacen es justaponerse, sintonizarse, enlazarse con la psiquis del medio. Y la palabra encarnación o reencarnación se refiere a que un espíritu, a través del proceso de la concepción, el embarazo y el parto, ha formado un nuevo cuerpo para reencarnar en la tierra. Entonces, la palabra con respecto a la mediunidad que se utiliza es incorporar y aún así es imprecisa, ¿no? Entonces, los espíritus, digamos, toman un cierto dominio, pero no un dominio total del cuerpo del medio. Álvaro, yo creo que el hermano lo que quería decir era que sí, que estando encarnado en otro lugar, él podía ser incorporado por un medium, es decir, Comunicarse. comunicarse. No se descarta, y Kardec lo toca, en el sentido de que una persona encarnada puede comunicarse, pero para que eso se dé, se tienen que dar una serie de condiciones. Primero, que la persona esté dormida, el encarnado esté dormido o anestesiado o inconsciente. Segundo, que tenga la capacidad de trasladarse espiritualmente hasta el sitio donde está la reunión. Y tercero, que sea capaz de enlazarse mentalmente con el medio para transmitir, pero no es imposible. Un espíritu de una persona encarnada puede, si la persona está dormida, relajada, etcétera, o inconsciente, viajar hasta el sitio donde está la reunión y dar un breve mensaje. Generalmente son breves mensajes, o a veces lo ven en la reunión, ¿no? Pero son casos muy, muy difíciles y tienen que darse todas esas condiciones, ¿no? Nuevamente, Mariela Bustos, otra vez intentó. Mariela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Sí me escuchan? Adelante. Sí, Mariela, adelante con la pregunta. Buenas noches. Sí,
Pues ya la pregunta que iba a hacer ya quedó aclarada en lo que respondió don Álvaro, y les agradezco mucho toda la clase, que estuvo muy buena. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Una Bien, pregunta, Mariela. Benito. Enrique Benedetti. Muy buenas, profesor Álvaro. Buenas noches. Tengo una pregunta que no sé cómo explicarla, pero voy a tratar. Usted ahorita, durante la charla, habló de la conciencia interna, como esa conciencia que tiene cada persona encarnada, la cual está diciendo, no viaje a tal parte, a usted no le conviene. Eh, Pese a que la otra persona de allá le está diciendo, no, viaje y aquí nos vemos, aquí hacemos ese trabajo, esa conciencia interna de la persona le está diciendo, no, no viaje, eso no le conviene. Y la persona nunca por su cabeza se le ha pasado que efectivamente sí va a viajar. Entonces, la charla de esta noche a mí me hace reflexionar y la pregunta va encaminada a eso. Esa conciencia interna que tenemos todos los encarnados, ¿no será que hay un espíritu bueno, superior, que está acompañando a esa persona encarnada y le está diciendo, no le conviene viajar, no vaya a viajar, no vaya a hacer esto? ¿Es por ahí la cosa o estoy equivocado, profe? Sí, efectivamente. Básicamente se dice que Dios ha colocado en todos nosotros la voz de la conciencia que nos guía y que nos indica cuándo estamos actuando bien y cuándo estamos actuando mal, ¿no? Es como se podría decir poéticamente o simbólicamente la presencia de Dios en nosotros cuando sabemos y sentimos la distinción del bien y el mal, la voz de la conciencia. Pero esto no descarta que también esté participando la intuición de nuestro espíritu guía, ¿no? Nuestros guías nos inspiran siempre en el sentido del bien. Pero ¿qué sucede con el ser humano? Que el ser humano es autónomo, es libre y a veces utiliza su libertinaje y no siempre seguimos la voz de la conciencia y no siempre seguimos la inspiración de nuestro ángel de la guarda, nuestro espíritu guía. Somos rebeldes, como todos sabemos, ¿no? Normalmente, muchas veces sí seguimos esa idea, pero a veces tenemos intereses, porque nos interesa eso o no nos gusta lo que el guía nos está intuyendo, que nos dicen, no hagas eso y sin embargo lo hacemos. Y es un caso muy frecuente, muy natural, hasta cierto punto en el ser humano por nuestra imperfección. Entonces, eso quiere decir que el ser humano desperdicia a veces muy buenas inspiraciones de su ángel o de su espíritu guía o de sus protectores o de su espíritu bueno, porque predominan los intereses personales, predominan las pasiones, predominan los apegos y los caprichos y todo eso que hace parte de nuestra imperfección. Pero esa intuición, esa voz de la conciencia básica que todos tenemos, siempre nos inclina hacia el bien. Y la voz inspirada por nuestro guía, son dos elementos entonces, siempre va encaminado hacia el bien, pero no siempre lo seguimos. Bien. Ok, gracias, Eric profe. Neis tiene una pregunta escrita. Dice, los hermanos que mueren de manera violenta o por accidente, por lógica, considero que su desprendimiento es un poco difícil, sobre todo por el sufrimiento que deja a sus familiares. ¿Es probable que atormenten a su victimario por lo ocurrido? Bueno, sí, indudablemente las muertes violentas producen un estado de confusión, de turbación
de obnubilación en el recién desencarnado, ¿no? Porque a veces los primeros instantes son de sorpresa y no siempre despiertan, porque a veces caen en una especie de inconsciencia cuando hay una muerte violenta o cuando hay un suicidio. El espíritu durante un tiempo queda en un estado de inconsciencia, del cual puede salir rápido o puede demorar en ese estado. Y no siempre va a ser consciente de quién le provocó la muerte. No siempre logra esto, solamente con el tiempo. Y más que todo, si se llena de odio, tarde o temprano logra identificar y poco a poco va sabiendo lo que le sucedió, y no se descarta que se pueda volver perturbador, perseguidor, obsesor de su propio asesino. Y en estos asesinatos a veces hay relaciones que vienen del pasado entre esos dos seres, ¿no? Se dan unos procesos vengativos de mucha perturbación. Pero muchas veces, si es un espíritu de cierta elevación o de cierta nobleza, lo primero que hace es perdonar, ¿no? Es el caso de los abortados. Cuando hay un aborto, el espíritu expulsado va a reaccionar de acuerdo a su grado de espiritualización. Si es un espíritu inferior o de apegos materiales, se llena de odio y va a emprender una acción obsesiva sobre los que provocaron el aborto. Pero si es un espíritu de elevación, comprende lo que le pasó, lo acepta, perdona y no se vuelve obsesor. Entonces todo va a depender de su grado de conciencia y de su nivel espiritual. ¿Tenemos más tiempo, Álvaro? ¿Hay una última pregunta por allí? Pues todavía Ney está alzando la mano, pero ya formulé la pregunta escrita. Entonces, dímele, Ney. Bueno, hay una inquietud. Buenas noches para todos en relación a lo que decía el compañero. Me hizo evocar de pronto una situación una vez de un familiar. Él decía que si un encarnado, perdón, que si un desencarnado puede encarnar en otro encarnado. Eso fue lo que le entendía a él y me hizo evocar en el momento. Entonces yo me acordé una vez que estábamos en la misa de un familiar y llegó la hermana de ese familiar fallecido y yo sentí que no me estaba hablando la hermana, sino el fallecido, porque en la forma como ella siempre me habló así y yo me asusté tanto porque yo no tengo esa confianza con esa persona para que me hablara así. Entonces ahí yo quedé como que analizando la pregunta que el compañero hizo. Claro, sí, se puede dar ese caso que en el momento el desencarnado, en medio de su ofuscación, se acerca a una persona que identifica como sensible y puede inducirla porque quieren decir algo, quieren comunicarse, ¿no? Ese caso es posible, es raro, pero está dentro de lo posible. En ese caso ya sabemos que no es encarnación, sino comunicación. Bueno, concluimos